platicaremos que tras la detención de Emilio Lozoya, los cómplices, el abogado de Lozoya, ya comenzó a abrir la boca, a soltar la sopa. Incluso ya están soltando varios buscapiés muy fuertes. Por ejemplo, dijo el abogado Emilio Lozoya que él no se mandaba solo, con lo que esto es la antesala para embarrar a Peña Nieto, para embarrar a la gaviota y junto con el juicio de Genaro para llevarse a Felipe Calderón también. Este miércoles casi debería de ser declarado como día de fiesta nacional y no es para menos, ya que el día de hoy se detuvo al mismísimo Emilio Lozoya, una de las ratotas priistas más buscadas por la justicia mexicana. El día de hoy te platicaremos los detalles sobre su detención, la participación de Vladimir Putin en la misma, cuáles son los delitos por los que se le acusan, veremos la preocupación de Peña Nieto por ser el siguiente en la lista y también daremos nuestras espinosas conclusiones. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos tras la detención de Emilio Lozoya, tiemblan y se sacuden la gaviota, Peña Nieto y Felipe Calderón. Aquí las espinosas razones. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy nosotros estamos felices y lo que le sigue, y no es para menos, pues nos estamos dando cuenta que ya cayó uno más de estos bribones de 7 suelas que merecen ir al bote. ¿Por qué? Porque desfalcaron al país justo donde más le dolía, el presupuesto para apoyar a los mexicanos, a los más pobres, a las personas que más lo necesitaban. Uno de estos fue Emilio Lozoya, que al encajar el colmillo en Pemex, que ha sido una de las fuentes importantes para la economía de nuestro país, pues terminó obviamente perjudicando muchísimas obras, muchísimas necesidades que tiene el país que no se pudieron llevar a cabo. Y miren, vámonos directamente a analizar la información porque vaya, les tenemos un muy interesante video que quiero pedirles que nos ayuden a compartirlo. Y miren, tenemos esta nota que dice: trasciende que Emilio Lozoya estaría en Rusia escondiéndose con ayuda de la mafia. Recordemos que Salvador García Soto publicó hace unos días lo siguiente: el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, estaría en San Petersburgo escondido de las autoridades que lo investigan. Lo anterior fue dado a conocer por el periodista Salvador García Soto. El exdirector de Pemex vive en la ciudad de San Petersburgo, antiguamente Leningrado, donde tiene una novia rusa y cuenta incluso con protección de la maña rusa, lo que ha dificultado los intentos por iniciar un proceso de extradición en su contra. Por otra parte, nuestro amigo Nacho Rodríguez, días posteriores, publicó al respecto y decía que la visita del embajador, o mejor dicho, del canciller ruso a nuestro país, del señor Lavrov, era nada más y nada menos que ponerle en charola de plata el anunciarle que ya tenían ubicado con inteligencia ¿dónde estaría escondido el señor Emilio Lozoya? Bueno, ¿qué señor? El bribón Emilio Lozoya. Y mucho ojo, vale la pena mencionar que se han manifestado diversas interpretaciones. Por ejemplo, Nacho señalaba que habría sido detenido y que probablemente se lo llevaron a España. Sin embargo, una de las estrategias por las que estaría Emilio Lozoya acercándose o escondiéndose en Rusia sería para no presentar o no enfrentar un proceso de extradición. Por otro lado, vale la pena pensar o señalar que como Emilio Lozoya fue detenido en España, mucho ojo, al tener comunicaciones con su novia rusa, probablemente con el servicio de inteligencia del gobierno ruso, del gobierno de Vladimir Putin, pudieron haber localizado y sí haber generado esta información fundamental para ayudar a la captura, para ayudar a meterlo al bote. Y miren, vale la pena también recordar cómo hay muchas cosas en esta interesante nota. Incluso el propio Hertz Manero, el titular de la FGR, confirmó que habían detenido a Emilio Lozoya, la Interpol, esto en España. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, fue detenido en Málaga, España, con órdenes de
captura en su contra por presunta, vaya, aquí están las diversas fechorías, desde fechorías organizadas, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. También es muy interesante lo siguiente: el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, confirmó a Radio Fórmula la detención con fines de extradición del exfuncionario y resaltó que la aprehensión se efectuó por la policía española. Cabe señalar que mediante una entrevista realizada esta mañana por Ciro Gómez Leiva al abogado de Lozoya, dijo que la noticia de la captura de su cliente le cayó como un baldazo de agua fría. A su vez agregó que él estaba convencido de que no existían elementos en la investigación y estaba dispuesto a entregarse siempre y cuando le aseguraran que tendría un proceso legal. Qué curioso, qué interesante. Valdría la pena recordar, mi querida familia Nopal Times, que ya por lo pronto el señor ha empezado a abrir la boca. Ya ha empezado a señalar que no se mandaba solo Emilio Lozoya. Recordemos que en una de las fechorías en donde lo torcieron fue precisamente en la compra de agronitrogenados, en donde el gobierno terminó comprando a precio sumamente desproporcional prácticamente una planta que se encuentra o que se encontraba en estado chatarra, y precisamente el abogado decía que Peña Nieto sabía de la compra de agronitrogenados, con lo tanto le manda una no solamente directa o una indirecta muy directa, no, aquí está confirmando que lo va a meter al baile. También este recurso no solamente fue una declaración aislada, tenemos otra declaración del propio abogado en donde dice: oye, si cae Lozoya, debe de caer también Peña Nieto, y mencionó el día de hoy: Emilio Lozoya no se mandaba solo. Esto, el abogado, lo curioso, lo interesante es todo el tremendo merequetengue que se va a armar, porque recordemos que, ojo, no basta solamente con un dicho, va a ser fundamental entregar pruebas, y el hecho de que él como abogado esté presentando estas declaraciones nos generan esta duda razonable de todo el tiempo que han tenido oportunidad de buscar correos, mensajes, buscar pruebas, buscar diferentes elementos que puedan demostrar que Peña Nieto estaba embarrado hasta las manitas. Recordemos que ocurrieron también muchísimos desfalcos durante el gobierno prinosáurico de Peña Nieto. Decía el propio Santiago Nieto que prácticamente no hubo una piedra que no se hubiera labrado en ese sentido. Por lo tanto, no nos extrañaría también ver a muchísimos otros funcionarios, desde propio Secretaría de Comunicaciones y Transportes hasta muchísimas otras áreas, a la Gaviota por los desfalcos ocurridos en el DIF, a la esposa de Chong, al mismísimo Chong. No, creo y espero y ojalá esto se ponga bueno y lo que le sigue. Pero miren, por si no se acuerdan, ¿cuáles son las fechorías? ¿Cuáles son los datos que se tienen para ordenar la detención de Lozoya? Aquí tenemos esta nota. ¿Quién es Emilio Lozoya y por qué está al centro de la polémica de México? Dice la nota: es uno de los funcionarios más destacados del sexenio de Peña Nieto. Sin embargo, su nombre ha figurado en distintos casos de corrupción, como el de la brasileña Odebrecht, la constructora española OHL y los papeles de Panamá. Recordemos que en el caso de Odebrecht fue porque recibió unas mochadotas de 10.5 millones de dólares. En el caso de OHL, porque mientras estaba como jefe de campaña, también estaba recibiendo o siendo parte del consejo de administración de OHL, quien tenía contratos millonarios precisamente con el gobierno, lo que hace sumamente demostrable cuán embarrado estaba. Y si eso no fuera suficiente, también debemos recordar que su nombre apareció en el caso de los papeles de Panamá, en los que se le relacionó con el despacho panameño Mossack Fonseca, en el cual supuestamente buscó para crear una empresa offshore en Dubái. Ahí está muy interesante, pero también hay 3 órdenes de aprehensión por la venta de la planta de fertilizantes agronitrogenados a Pemex por 273 millones de dólares. Comparte una investigación por andar lavando la nota presuntamente relacionada con dicha operación.
ahí están los datos, ahí está la información, mi querida familia Nopal Times, lo cual nos genera suma alegría que, como se ha mencionado en redes, que pueda ser precisamente el propio Emilio Lozoya, el propio Peña Nieto, lo cual se suman las detenciones de Juan Collado, de Rosario Robles y también de Genaro, y ahora con Emilio Lozoya. Pues sin duda esto debe ser un interesante indicio, un interesante parteaguas para que les empiece no solamente a sudar, sino a retemblar de miedo y de lo que les sigue. Por otra parte, para no perder la bonita costumbre, vayamos a ver algunos interesantes comentarios, como el de Santiago Nieto, quien dijo: felicito al doctor Hertz Manero por el cumplimiento de la orden de aprehensión librada en contra de Emilio Lozoya, acciones para cumplir el objetivo del presidente López Obrador de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Y precisamente el caso de Santiago Nieto nos parece sumamente aleccionador, todas las dificultades que tuvo que enfrentar cuando se atrevió a denunciar todas las fechorías. Hay una frase muy interesante que vale la pena mencionar en relación a Santiago Nieto. Aquí la encontraba parte del equipo del Nopal Times, gracias a nuestro buen hermano Ricardo, a quien le enviamos un saludo, y nos sacaba esta frase de Gandhi, quien dijo: mucha gente, especialmente la ignorante, desea ir en contra tuya por decir la verdad, por ser correcto, por ser tú. Nunca te disculpes por ser correcto o por estar años por delante de tu tiempo. Si estás en lo cierto y lo sabes, que hable tu razón, incluso si eres una minoría de uno solo. La verdad sigue siendo la verdad, y por eso creo que esta frase es más aplicable que nunca a Santiago Nieto, quien enfrentó los embates del sistema, quien enfrentó toda la furia de Peña Nieto. Sin embargo, el mismo tiempo le está dando la razón de que estaba embarrado Emilio Lozoya, eso que ni qué. Por lo tanto, vamos a estar presionando, alzando la voz para que se puedan hacer juicios justos y que empiecen a caer todos los demás bribones que hacen falta, que hicieron de las suyas cuando tuvieron la oportunidad de cambiar a nuestro país. Pero ustedes, ¿qué opinan de todo esto, mi querida familia Nopal Times? ¿Quién creen que pueda caer primero? ¿Será acaso Felipe Calderón por lo que abra la boca Genaro? ¿O será acaso Peña Nieto por lo que abra la boca el Emilio Lozoya por medio o de su abogado o de él? Lo que sea que opinen, que salga de su ronco pechirruelo. No se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de nopal. Nos vemos. Hoy platicaremos qué pusieron como chancla a Mariana Gómez del Campo, la sobrina de Felipidrín Calderón, quien se quiso hacerla muy crítica en la estrategia para recuperar la paz del gobierno de López Obrador. Sin embargo, no contaba con la astucia de las redes sociales, quienes le